Pero ahora, fíjate, si vamos de historia en historia, porque hoy también es uno de esos días importantes para apuntar en el calendario. Hoy hace nada más y nada menos que 150 años que nació Sorolla. Hay actos en la ciudad de Valencia para conmemorar un día tan especial como hoy. Y hoy hemos querido dedicar nuestro tiempo al arte de la mano de José Aguilar, pues a una figura de uno de esos artistas internacionales, Joaquín Sorolla. Bienvenido, José Aguilar. Hola, buenas tardes, Vicente. Bueno, Sorolla es un nombre muy manido, que hemos hablado muchas veces de él y será difícil, digo yo, que aportemos algo nuevo del que la gente ya conoce, ¿no? Hombre, pues no sé, la verdad es que sí que es un pintor muy encardinado, un artista muy encardinado con toda la historia del arte español y sobre todo con la valenciana, porque entre otras cosas ejerció siempre de valenciano y no solamente fue embajador a través de esa obra monumental que hizo para la Hispanic Society de España, sino también de Valencia, ¿no? Dime. No, que digo que curiosamente últimamente hace poco has vuelto a ser noticia por que le iba con el Instituto de Restauración Valenciano, ha descubierto estas cosas que investigando, tirando del hilo de los pintores, que en cada cuadro tiene un tipo de materia prima diferente, Sorolla, que resulta que han descubierto que no se llevaba las pinturas en una bolsa de aquí para allá para pintar, sino que las compraba y las hacía allá donde tenía que pintar. Sí, lo han descubierto porque están restaurando y limpiando varios de sus cuadros y entonces se han dado cuenta que en función de donde, claro, además fue un pintor bastante viajero porque lo que más le gustaba era pintar al aire libre y claro, han descubierto que en función de dónde se habían sido pintados los cuadros, que efectivamente están hechos del natural, cambia la composición de los pigmentos. Él compraba los pigmentos puros y los elaboraba, los mezclaba con la trementina, con todos los aceites y elaboraba las pinturas. ¿Sí? Es curioso. Oye, ¿y cómo fue Sorolla en su época? ¿Se llevaba bien con los intelectuales, con los Sorolla círculos? fue sí, despertó, fíjate que en la época, estábamos hablando cuando él empieza la época de la generación del 98, con todo lo que significó en ese momento, era una generación que además estaba en finisecular, en la que se estaban perdiendo todas las posesiones y las colonias de España, era, digamos, el caos. Y los intelectuales de la época abogaban porque la pintura debía estar cargada de contenidos y de compromiso. Además, casi todos ellos estaban con Zuloaga, que era el pintor con el que más se identificaban, y consideraban a Sorolla pues, como un pintor fácil, que además fueron bastante duros con él, pero estamos hablando de los Azorín, estamos hablando de los Unamuno y especialmente de Valle Inclán. Valle Inclán fue excesivamente crítico, no solamente con Sorolla, sino incluso con Valencia, porque además nos acusaba de fenicios, de comerciantes, descalificaba por completo lo que era la entidad de Valencia en el sentido hedonista de la vida y tal. Ellos pensaban que como el objetivo, el final de la vida era la muerte, pues no había por qué recrearse en esa idea un poco ingenua de la luz y del color y de festejar la vida, que era lo que realmente hacía Sorolla. Y curiosamente también se lo recriminaban a Blasco Ibáñez. Sí. O sea, que fueron los dos vapuleados por sus colegas de la época. Bastante. Y arrinconados precisamente por ese canto a la vida. Lo mismo que veías en las obras naturalistas y tal de Blasco Ibáñez era lo que le recriminaban. Y tuvo que ser, estamos viendo ahora imágenes de Huntington y de la Hispanic Society, un norteamericano, un hispanista fascinado por España, quien hizo que Sorolla, después de haber visto una exposición suya en Londres, le pintara una serie de paneles para la sala de lectura de su museo y de su institución y que se convirtieron en el emblema más representativo de España en el exterior. El propio rey felicita personalmente, con el que tenía una muy buena relación, a Sorolla por haber sido embajador y haberle hecho tan gran favor, ¿no? Bueno, recordemos que estos cuadros, por cierto, hemos tenido la oportunidad de verlos no hace demasiado tiempo, ¿eh? Sí, se hizo una maravillosa exposición, gira, sí, en la que vinieron estos cuadros aquí, porque nosotros lo que habíamos visto mucho son los paneles, los bocetos, muchos de ellos están en la Casa Museo de Sorolla en Madrid, que pintó previamente Sorolla, porque lo que hacía era que tomaba esas imágenes del natural y después él componía los cuadros. Entonces ya los bocetos, para entendernos, o los apuntes básicos con los que él trabajaba ya son auténticas obras de arte, ¿no?
y los paneles que estamos viendo ahora, que sí que son los que están colgados en la biblioteca, pues bueno, claro, son obras monumentales. Oye, ¿y cómo un republicano como Sorolla luego se convierte en un monárquico? Él en realidad no quiso de una manera explícita reconocerse como republicano. Es cierto que empieza, incluso hace la portada, lo hemos visto al principio de las imágenes, del periódico que lanzaba Blasco Ibáñez, está muy encardinado con esa filosofía, incluso hace un tipo de pintura social. Pero poco a poco se va implicando, a medida que se mezcla además en Madrid y empieza a convertirse, para entendernos, casi en un pintor de corte. Hay de hecho cartas, porque había una correspondencia, era el único pintor con el que el rey mantiene una correspondencia tan extensa y tan íntima, en la que el propio rey le hace hasta guiños acerca de su repentino clericalismo o de su, digamos, estar presente en los ambientes más monárquicos y más... Oye, hemos visto a lo largo de las últimas exposiciones que se han hecho estos últimos años, incluso la edición de algún libro, la presencia de su mujer de una forma permanente, ¿no? Es fundamental, es fundamental. Fíjate que él, muy adolescente, o sea, muy joven, empieza a trabajar en el estudio de fotografía de Antonio García, que era un reputado fotógrafo, además, coloreando fotografías. Aprende, porque era una esponja, aprende muchísimo sobre fotografía, eso luego se ve reflejado en los encuadres de sus cuadros, que son insólitos, y este personaje, Antonio García, acaba siendo su suegro porque él se casa con Clotilde, y Clotilde es el centro de inspiración incluso y la musa de su vida artística y personal. La correspondencia que mantienen ambos es mágica. Y luego la Casa Museo Sorolla, que hay en Madrid, que impulsa la propia Clotilde cediendo las obras al Estado español, ahí estamos viendo uno de los retratos, sí. Está lleno de referencias y del amor y de la relación que ambos tenían. Por cierto, hay un fantástico libro que son las cartas que se escribían ellos, sí, que son un reflejo, bueno, primero de la época. De la época, porque, claro, los viajes, recuerdo cuando él se iba a pintar a Buñol, y desde allí parecía que Buñol estuviera en la otra parte. Claro, en aquella época los viajes eran más complicados que ahora, ¿no? Claro, pero además refleja, porque la intimidad de esas cartas refleja hasta qué punto va compartiendo con su mujer hasta el más mínimo detalle de lo que es su trabajo. Es decir, una pasión que no escapaba para nada, digamos, del entorno de relación doméstica que pudieran tener. Oye, Sorolla conoció el éxito y ganó mucho dinero también. Ganó mucho dinero, efectivamente. Era una de las cosas que además también le recriminaban, hablaba antes de Valle Inclán, cuando le acusaba de fenicio y a todos los valencianos nos acusaba de eso y de que era una pintura fácil, que lo que pretendía era, no tenía contenido, tenía mucha forma y atractivo estético, y que lo único que servía era para que él ganara dinero. Y también el hecho de que gran parte de la obra de Sorolla, por lo menos en la obra de estudio, eran retratos, y los retratos eran, claro, efectivamente comerciales. Oye, José, ¿y a ti como artista qué es lo que más te llama la atención de Sorolla? A mí como artista lo que me llama la atención fundamentalmente de Sorolla es el increíble potencial que tiene, no para reflejar ya la luz, se ha hablado mucho de la luz, sino para reflejar el aire. Y no solamente eso, hablaba antes de los encuadres, es decir, Sorolla conoce a los impresionistas y en Francia, y ve lo que están haciendo, llega aquí y lo hace 3 veces más grande, con muchísima más soltura, con un tratamiento muy espectacular y muy personal. Me llama mucho la atención la composición en Sorolla, muchísimo, porque más allá de la plástica, del tratamiento de la luz y del color, las composiciones de Sorolla son muy arriesgadas para lo que estaba haciendo el conjunto de artistas de su época, que eran mucho más formales a la hora de trabajar. Bueno, la prueba es que han pasado los años y ahí ha quedado Sorolla, y solo hay que ver las subastas, que son noticia cada 2 por 3, que siguen alcanzando precios absolutamente astronómicos. Fuera de España, es cierto que donde más se... Y además eso se nota en que precisamente el hecho de que la Hispanic Society tenga esas obras ha marcado mucho la trayectoria y el estilo de muchos artistas internacionales y americanos. Entonces ha hecho que sea un pintor internacional, porque realmente, digamos que su obra más monumental al final de su vida está contenida en un museo extranjero. Pues bien, vamos a terminar la entrevista con esas imágenes que nos has traído, en la que se recoge un recorrido a través de la pintura de Sorolla, y también con la música de un músico que coincidieron en la época. Hablamos de Francisco Tárrega, que además uno nació en Villarreal y el otro aquí mismo en Valencia. O sea que con las imágenes
de Joaquín Sorolla y la música de Francisco Tárrega. Decimos adiós a este pequeño homenaje que hoy en este 150 aniversario le hemos querido dedicar al gran artista que lo fue, Joaquín Sorolla. José Aguilar, gracias. Gracias, Vicente. Hasta ahora.